Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2451 a 2460. Cuando Matthew miró una vez más las 9 agujas de hierro Chuan, pensamientos extraños no pudieron evitar aparecer en su mente. Parecía que mientras moviera su mente, podría sacar las agujas de hierro Chuan en la caja de madera. Esta es la consecuencia de que experimenté alucinaciones, ¿verdad? Después de burlarse de sí mismo, estaba listo para tapar la caja de madera y revisar la nota. Sin embargo, cuando acababa de extender su mano, una de las agujas chuantianas levitó mágicamente, aunque estaba un poco tambaleante, pero simplemente salió volando. En este momento, Matthew también se sorprenderá más allá de las palabras. Fue tan asombroso. Después de la breve conmoción de Buguou, una expresión de alegría salvaje apareció en su rostro. Black Gold Chuan Iron ya era increíblemente duro. Y después de ser forjado en una aguja tan fría, su nitidez se había elevado al extremo. Si pudiera controlar estas 9 piezas de Chuan Iron con su mente, tendría una poderosa carta inferior adicional. Como un niño al que le acaban de regalar un juguete. Matthew jugó con las agujas de Chuan Iron antes de tapar la caja. Luego miró el trozo de papel que estaba colocado al lado de la caja de palisandro. Lo que estaba registrado en él era en realidad una técnica cardíaca para controlar la aguja de hierro Chuan. El doctor 9 agujas. Después de murmurar una frase, Matthew de repente frunció el ceño. El apellido Doku tenía una fuerte sensación de familiaridad para él. Como si lo hubiera escuchado antes en alguna parte. Pero por mucho que intentara recordarlo, nunca podría recordarlo. Sede de la Alianza Marcial. Chuan Yuanmin acababa de entrar a su oficina cuando notó que ya había alguien encima del sofá. Y cuando vio el rostro de la persona que venía, también se sorprendió. Doku Chuichue. Al escuchar el movimiento detrás de él, el anciano con un sombrero de pescador en la cabeza giró lentamente la cabeza hacia atrás. Hermano mayor Chuan Yuan. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Cuando viejos amigos se encuentran, es motivo de alegría. En este momento, Chuan Yuanmin avanzó con una sonrisa en su rostro. Estás cansado de quedarte en la isla del tesoro de la montaña de Jade y quieres salir a tomar aire fresco. Doku Chuichue sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Tomar un poco de aire. No es como si fuera el hermano mayor Chuan Yuan. Tan libre. Nuestra familia Doku ha estado ocultando su luz durante tantos años. Y ahora solo ha logrado recuperar su vitalidad. ¿Cómo podemos ser tan libres? Y cuando mencionó los acontecimientos pasados de ese año, la atmósfera originalmente alegre se volvió gradualmente más pesada. Chuan Yuanmin suspiró levemente. Yo tengo la culpa de lo que pasó entonces. Si no fuera por la falta de supervisión, la familia Larson y tu familia Doku no habrían sufrido tal catástrofe. Doku Chuichue agitó su mano con expresión despreocupada. Hay intenciones. Ya que alguien cubrió deliberadamente los ojos de la Unión Marcial. Incluso si tienes cuidado, lo que debería suceder seguirá sucediendo. Es solo una cuestión de tarde o temprano. Además, lo que he visto y oído desde la isla del tesoro de la montaña de Jade. La alianza marcial se está desarrollando ahora como una casa de culto. Lo que pasó en aquel entonces no tuvo nada que ver contigo. Por lo que no tiene sentido seguir asumiendo la responsabilidad. Chuan Yuanmin asintió y dijo con una sonrisa. Más bien, he tomado el toro por los cuernos. Por cierto, hermano mayor Doku, ¿por qué has venido de repente a la capital? Hoy en día, el lado de Jade Mountain Treasure Island se encontraba en una etapa de rápido desarrollo. Era el momento en que se necesitaba al gobernante de la familia Doku.
Doku Chuichue. Para controlar la dirección general. Hablando de este tema, Doku Chuichue se frotó la cabeza. ¿No es para ese precioso nieto mío?, preguntó Chuan Yuanmin con una expresión inesperada en su rostro. Matthew. Ver a la otra parte asentir con la cabeza, añadió Chuan Yuanmin. No se está desarrollando Matthew bastante bien. Hoy en día, es un santo médico y un maestro de salón médico. Y también es un instructor en prácticas del salón de batalla. Es difícil esperar un logro así, incluso cuando éramos jóvenes. ¿O es que su hermano mayor, Doctor, quiere venir a ver a su competitivo nieto? Si ese es el caso, realmente no querrás tener una cara vieja. Chuan Yuanmin lo dijo. El rostro de Doku Chuichue cayó. ¡Qué tontería! Soy ese tipo de persona. Además, mi propio nieto es capaz. Entonces, ¿cómo no quiero tener una cara vieja? Cuando los dos viejos terminaron de pelear, Doku Chuichue contó los acontecimientos de anoche con Chuan Yuanmin. No sé. Matthew tiene suerte o mala suerte. La destrucción de la familia Larson en aquel entonces lo afectó demasiado. Entonces usé el Dr. Nine Needles para sellar sus recuerdos. Lo que no esperaba era que inesperadamente obtuviera la herencia de un gran hombre del pasado antiguo. Y en el poder de esta herencia mi sello en aquel parecía entonces haberse aflojado. Chuan Yuanmin asintió y dijo: la herencia es Larson Chongxuan, el antepasado de la familia Larson. Después de escuchar esto, el rostro de Doku Chuichue también se sorprenderá. Ancestro de tercera generación del camino médico, Larson Chongxuan. Después de recibir la confirmación de Chuan Yuanmin, Doku Chuichue con entusiasmo solo se dio una palmada en los muslos. Ja 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 ja. Maravilloso. Maravilloso. Te lo dije. ¿Cómo se pudo aflojar el sello que el anciano había aplicado con las Doku Nine Needles? Resulta que era el poder de la herencia del ancestro Larson. Mirando esta mirada emocionada de su viejo amigo frente a él, el rostro de Chuan Yuanmin quedó sin palabras. Está bien. Estar abatido. Entonces regresaste esta vez para volver a imponer el sello de memoria a Matthew, dijo Doku Chuichue asintiendo. Más o menos. Pero también le dejé las 9 agujas de mi doctor a Matthew. De esta manera, la próxima vez el sello podrá reforzarse automáticamente incluso si se suelta nuevamente. Chuan Yuanmin estaba un poco sorprendido. ¿No es ese Doku Nine Needles el tesoro del clan de tu familia Doku? Recuerdo que en aquel entonces tu yerno Jones Larson te había estado suplicando durante la mayor parte del año. Simplemente no lo dejarías ir. Doku Chuichue resopló con frialdad y escupió con disgusto en la cara. Puede ser lo mismo. Ese mocoso Jones Larson, aunque tiene un talento excepcional en artes marciales, no sabe nada sobre el Dao médico. En aquel entonces, codiciaba las 9 agujas de mi doctor sin otra razón que mejorar su fuerza. Pero Matthew es diferente. En términos de talento, no es inferior a Jones Larson. Con sus calificaciones de Dao médico y el legado del antepasado de Larson, hay aún menos necesidad de decir. Un genio médico y marcial así solo es digno de mi Dr. Nine Needles. Pero lo principal es la cuestión de su sello de memoria. Lo que más me preocupa es que el sello se haya aflojado y le esté transmitiendo recuerdos equivocados. Cuando llegue el momento, afectará su cordura. Chuan Yuanmin asintió indiscutiblemente. De hecho, por cierto, ¿dónde está Matthew? En este momento, Chuan Yuanmin Cao de repente se dio cuenta de que los dos estaban aquí charlando sobre el incienso Gaga. Sorprendentemente, el personaje principal no estaba allí. Matthew todavía debería estar escondido dentro de las montañas profundas en este momento, dijo Dulo Un Chuichue. Luego resumió lo que pasó anoche con Chuan Yuanmin, para distraer la atención del lado japonés. Deliberadamente aparecía lo grande en el lado de la unión marcial.
luego de conocer todo el proceso de lo sucedido. El rostro de Chuan Yuanmin también estaba sombrío en este punto. Estos grandes clanes y sus poderes cada vez no tienen más en cuenta a nuestra alianza marcial. Ayer, en realidad había recibido la noticia que sus subordinados habían dejado pasar. Sin embargo, sin pruebas claras, la alianza marcial no pudo hacer nada al respecto. De acuerdo a la información, no es solo la familia maestra Jinyan, sino también las familias Tsuchimikado y Abe. Al principio pensé que venían en busca de apoyo debido al acuerdo de apuestas para el torneo. No esperaba que fueran tan imprudentes. Con el ambiente volviéndose pesado, el Dr. Chui Chue se levantó de repente. Después de todo, eres demasiado indeciso. Debes saber que cuando te rompas, sufrirás las consecuencias del caos. En aquel entonces, deberías saber claramente en tu corazón acerca de la destrucción de la familia Larson. Si hubo alguna sombra de los japoneses. Al escuchar esto, Chuan Yuanmin no pudo evitar fruncir el ceño. En realidad, tenía más claro en su corazón que nadie las palabras de Doku Chui Chue. En aquel entonces, fue él, Chuan Yuanmin, quien se dirigió personalmente a la ejecución del incidente. Esa batalla y las consecuencias posteriores quebraron a muchos de los guerreros de mi país. Incluso si se supiera, había personas ajenas involucradas. La alianza marcial no tiene la fuerza para seguir adelante. Al decir esto, no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Está a cargo de la vasta unión marcial. Naturalmente, Chuan Yuanmin no podía hacer lo que quisiera. Como los 6 reyes. Hoy, mataría a algunos japoneses para desahogar su ira. Y mañana mataría a algunos genios japoneses para consolarse. Lo que tenía que considerar que involucraba a todo el país. Si da un paso en falso, el resultado será la destrucción de vidas y almas. Entonces, cuando tienes el trágico caso del exterminio de la familia Larson, sigue siendo la guerra civil que ocurrió después. Chuan Yuanmin comprende qué fuerzas están actuando y comprende que hay esas manos negras detrás de escena. Es solo que después de la devastadora guerra, ya no resiste las vueltas y vueltas. Después de arrestar y disciplinar a algunos de los participantes y convertirlos en un ejemplo, el asunto quedó sin resolver en este momento. En ese momento, cuando el Dr. Chui Chue vio su rostro desgarrado, aconsejó: eso es lo que ven en ti. Por eso se están volviendo cada vez más imprudentes. No es que sea egoísta. Todos ustedes ven el potencial de Matthew. Si no me preocupara que mis enemigos me encontraran, la habría llevado de regreso a la montaña de Jade hace mucho tiempo. Todos somos viejos amigos desde hace muchos años y no quiero ponerles palabras en la boca con demasiada dureza. Pero Matthew es el único linaje de mi hija. Puede morir luchando por la nación china. Pero si su vida cae en intrigas y engaños, yo, como abuelo, definitivamente buscaré justicia para él. La familia Doctor ya murió una vez para apoyar a la familia Larson. Ya me conoces. Por el bien de mis seres queridos, yo, Doku Chui Chue, haré cualquier cosa. Cuando llegue el momento, espero que no me detengas. En ese momento, sus palabras ya estaban llenas de hostilidad. Justo después de que terminó de hablar, Doku Chui Chue también suspiró profundamente. Todos estamos envejeciendo. Pero algunos de nosotros todavía somos jóvenes. Hay algunas cosas que si no las haces ahora, es posible que no puedas hacerlas en esta vida. No es eso. Todos los grandes ancianos pueden pensar como tú, para hacer retroceder una situación que estaba al borde del colapso. Mis palabras, deberías poder entenderlas. Con eso, se dio unas palmaditas en la ropa y se arregló el atuendo. No conviene quedarse mucho tiempo con asuntos importantes entre manos. Adiós y cuídate. Mientras las palabras caían,
Doku Chuichue lentamente dio un paso. Cuando su talón tocó el suelo, desapareció dentro de la habitación. En el mismo lugar, Chuan Yuanmin miró fijamente el té aún intacto sobre la mesa y no habló durante mucho tiempo. En ese momento, las palabras de Doku Chuichue todavía daban vueltas en su mente. Naturalmente, era consciente del carácter de este viejo amigo. En aquel entonces, cuando la familia Larson se enfrentaba a una situación de la que no había salida, Doku Chuichue había llevado a la familia a la batalla con determinación y determinación. Después de salvar el último rastro del linaje de la familia Larson, luego se dio la vuelta y mató a los japoneses. Y posteriormente incluso mató a un gran hombre. Esto provocó que las fuerzas japonesas, hasta ahora, guardaran un profundo rencor contra Dokuro Blobsnov. Aunque después de esta serie de lucha y muerte, la familia Doklam sufrió grandes pérdidas. Después de eso, solo pudieron ir bajo la protección de la Liga de Artes Marciales y fueron a la isla del tesoro de la montaña de Jade para esconderse en secreto y ocultar su luz. Pero esta batalla también mostró al mundo la sangre y la gloria de la familia Doklam. Y efectivamente fue como se dijo. Si Matthew fuera asesinado en la tierra de Kioto, él, Doku Chuichue, realmente cumpliría su palabra. Cuando llegara el momento, habría cólera. Anciano Doku. Eso es fácil para usted decirlo. Pero lo que estoy protegiendo son 10.000 millones de seres vivos. Un cabello moverá todo el cuerpo. Después de sacudir la cabeza con una sonrisa amarga, Chuan Yuanmin también dispersó el aura asesina a su alrededor. Pero, efectivamente, China ha guardado silencio durante demasiado tiempo. Tanto es así que casi han olvidado que los tigres matan y comen carne. ¿A alguien? Informe a los ancianos que vengan a la sede para una reunión lo más rápido posible. También haz que venga el jefe de la familia Ji. Esa mañana, llegaron los principales ejecutivos de gestión de la sede de la Alianza Marcial. El contenido de la reunión fue simple. Solo había un propósito central: desarrollar completamente el poder de batalla del salón de guerra, para que pudiera convertirse en una existencia única como el marcial militar. Aunque las palabras no fueron expresadas explícitamente, pero todos los participantes entendieron que otra máquina de batalla estaba a punto de surgir en la Alianza Marcial. Llegó la hora del mediodía. La apuesta entre las partes japonesa y china es básicamente una conclusión inevitable. Se han combinado los resultados de los 2 primeros días del torneo. El número de victorias chinas aún supera en exactamente 10 al de las japonesas. Los amos de ambos bandos están todos en acción. En el salón, Kamine levantó una copa cristalina y la agitó suavemente. La copa que te gusta es una joya de vino tinto. Con su mano de jade girando lentamente. Achiman Yakyangu. Dime, Eja. Si perdemos esta pelea, tu clan Achiman podrás rescatarte. Después de fruncir los labios, Kamina inclinó la cabeza y bebió el vino tinto que tenía en la mano de una sola vez. Quizás Cheng había servido demasiado. El vino se derramó lentamente por la comisura de su boca. Goteó desde su barbilla hasta su cuello y finalmente invadió su pecho blanco, que estaba medio expuesto al aire. Esta escena, naturalmente, hizo que los ojos de la multitud ardieran. Aunque sabían en sus corazones que este camino era muy viejo. Pero ese rostro joven y exquisito, así como ese tentador crimen del cuerpo exquisito. Los presentes todavía tragaron saliva. Achiman, el venerable, fue el primero en reprimir su confusión interior. Y luego respondió respetuosamente. Kamino Senpai. Hemos investigado antes del torneo. Ahora ya han aparecido todos los jóvenes genios del lado de la Unión Marcial que pueden subir al escenario. El resto no está dispuesto a participar o es demasiado tarde para hacerlo. Pero nuestro reino divino es diferente.
Los jóvenes talentos de la secta Tuo y la familia Abe todavía están preparados para participar. Mientras salgan al campo, seguramente podrán vencer a sus oponentes y levantar la cabeza. Hablando de esto, su santidad Yaata no pudo evitar sonreír con suficiencia. Esta familia Chie realmente estaba dándolo todo. Si no fuera por información tan importante que se filtra de su lado, hoy en día no podría hacer arreglos. Ya que tienes tanta confianza. Eso es bueno. Sin embargo, espero que aproveches esta oportunidad. Si vuelves a fallar, te comeré. Con eso Kaminari sacó la lengua y lamió sus labios sexys. Las palabras originales estaban llenas de intención asesina. Su santidad Yaata, sin embargo, lo entendió en su corazón en ese momento. Era solo que a su cuerpo le faltaba entender. Mirando la apariencia criminalmente tentadora de la otra parte, venerable Hachiman no pudo evitar el color ondulante que surgió en su mente. Puta apestosa. Un día, tarde o temprano, te presionaré contra la cama y te violaré hasta la muerte. Maldiciendo por dentro. Su boca era realmente respetuosa. Sí. Mi hijo menor salva. No te preocupes. Mayor camino. Definitivamente organizaré la próxima pelea de manera constante. Con eso inclinó su cuerpo e inclinó su cabeza mientras salía lentamente de la sala común. No se atrevió a ordenar su pequeña tienda hasta que se cerró la puerta. Lo horrible fue que la imagen alegre en su mente en ese momento no pudo disiparse por mucho tiempo. Maldita sea. Este camino es un espíritu zorro disfrazado. ¿Por qué este encanto es tan fuerte? Después de terminar su suspiro secreto, inmediatamente corrió al lugar donde estaban el clan Gotou y la familia Abe. Los jóvenes de las dos familias ya estaban preparados. Hermano Bailey, he oído que sus maestros chinos de la misma generación son bastante fuertes. Como Hangemo Upin Fetsu, que casi fue asesinado por ese chico de túnica blanca de la familia Nalan, dijo un adolescente del clan Togokuk, girando su mano para señalar a Nalan Singchan en la batalla pendiente del país chino. Y mientras los ojos de la multitud se desviaban, incluso con la misma voz masculina, no pudieron evitar suspirar. Este hombre era tan guapo. Y Tohoru Bailey sonrió con desdén. Ese pervertido Hangemo Upin Fetsu no es más que un desperdicio. Si no hubiera llevado el tótem del Polo Yin, podría haberlo jodido con una mano. Ahora en manos de una nación china derrotada. Un hombre de su generación. Es una vergüenza. Si nos hubieran permitido venir y competir antes, ¿por qué mi reino divino estaría en una situación tan embarazosa? Frente a sus orgullosas palabras, el resto de los compañeros de los Toa, naturalmente, cada uno ofreció sus pedos de arcoíris y se arrodilló frenéticamente. Para cuando su santidad Yaata entró en la habitación, la escena originalmente animada quedó en silencio. Aunque despreciaba a este Hachiman Haekyun, sino como líder de esta operación, la multitud también dio la cara en consecuencia. Buen ánimo. Todos hombres y mujeres talentosos. Hoy es el último día del torneo. Antes del torneo, renegocié la apuesta con el gran anciano de la Unión Marcial. Hoy, cada lado envía 3 concursantes. Se utilizarán 10 islas como apuesta para cada partido. A continuación, dependerá de todos ustedes actuar. Habiendo puesto sus palabras sobre la mesa, el venerable Hachiman no dijo más tonterías. Naturalmente, entendió en su corazón que este grupo de discípulos de las grandes potencias tenía ojos por encima de sus cabezas. Simplemente lo menospreciaron. Así que tampoco tenía intención de sufrir miradas en blanco aquí. El mensaje le había sido entregado. Así que estaría bien. Déjelos hacer sus propios arreglos. De todos modos, todos los jóvenes maestros del equipo chino ya habían jugado. Los siguientes 3 partidos fueron victorias seguras. No sé qué está pensando en ese Chuan Yuanmin.
Dijo algunas palabras para provocar a su oponente y aún así aceptó jugar, sabiendo que perdería. Jejeje, es exactamente lo que quiere. Pensando en esto, salió de la habitación con una sonrisa encantada. En este momento, el venerable Hachiman que cantaba Chuan Yuanmin también estaba agachado en la mesa de los ancianos con una sonrisa en su rostro. ¿Qué te pasa? Está a punto de casarse con una segunda esposa. Mírate sonriendo. Las comisuras de tu boca sonríen hasta la raíz de tus orejas. Ver esta expresión en el rostro del gran anciano, Nai Konmin se rió y preguntó: Ve. Tú eres el que se va a casar con una segunda esposa. No lo sabes. Ese venerable Hachiman no sabe en qué tipo de viento se encuentra. Incluso se acercó a mí para modificar la apuesta antes del partido. No. Este es el último acuerdo firmado. Dicho esto, Chuan Yuanmin sacó un nuevo contrato de su bolsillo. Cuando Nai Konmin lo abrió y lo miró detenidamente, también quedó instantáneamente intrigado. Estas 10 islas por juego. No será una gran apuesta. Además, parece que no tenemos más expertos de nuestro lado. Chuan Yuanmin, por otro lado, agitó su mano con indiferencia. Un juego para Li Jianghe, otro para Matthew y el restante, naturalmente, se le entregará al pequeño maestro Duer. A primera vista no tenía nada de malo. Fue solo que después de que las palabras cayeron ese día, varias miradas a su lado se centraron instantáneamente en él. ¿Qué? Jianghe Li ha vuelto. En opinión de Nai Konmin, alguien que aún no era mayor de edad había ido solo al extremo norte para entrenar. Los que no tenían noticias después de tantos años habían pasado. Estaba casi medio muerto. Nunca había pensado que volvería. Si pudiera vivir solo en el extremo norte durante más de 5 años. Cuán aterradora debe ser su fuerza. Pensando en esto, Nai Konmin no pudo evitar preguntar con curiosidad: ¿qué tal? ¿Qué tan fuerte es este Jianghe Li hoy? Ante tal pregunta, Chuan Yuanmin se acarició la barba de manera misteriosa. Bien. La generación más joven de la nación china puede considerarse la número 1. Esta afirmación también fue una estimación conservadora de su parte. Después de todo, muchas de las personas de las sectas ocultas tenían las puertas cerradas. Había algunas buenas plántulas que temían ser arrebatadas por la alianza marcial. Todos estaban escondidos. Pero al comparar a los genios de su generación que ya habían revelado su fama. De hecho, a Li Jianghe se le podría llamar de primera categoría. ¿Qué pasa con el lado japonés? ¿Saben de esta noticia? Con una mirada emocionada, Nai Konmin preguntó con ansiedad. Había hecho todo lo posible por el bien de la Alianza Dual de Medicina y Artes Marciales. Ahora que había salido un joven genio de increíble estatura, él mismo estaba encantado. Chuan Yuanmin, por otro lado, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Son estúpidos. Si supieran eso, todavía se atreverían a firmar tal acuerdo con la alianza marcial. Solo espera. Cuando llegue el momento. Espero que disfruten de tal sorpresa. En ese momento, Duyar, que era un joven, también estaba feliz en ese momento. Aunque su maestro, Bitter Will, no había estado dispuesto a dejarse contaminar por el karma de este encuentro. Pero el gran anciano de la Unión Marcial había dado su palabra y el maestro no pudo refutar mucho. Esto le dio a él, que no podía esperar, la oportunidad de hacer un movimiento. Y mientras hablaban, y así comenzó el tercer día de competición. ¿Y quién era el cazador y quién la presa? Depende de ellos decidir. Y mira el resultado del concurso. Observando la figura de su propio discípulo caminando lentamente hacia el ring, el maestro Bitternishchi se enroló uno sobre el otro, con las cuentas budistas colgando de su pecho. Y si uno observara atentamente, podría ver
Estas 108 cuentas no solo eran del mismo tamaño, y el brillo reflejado llevaba débilmente un indicio de un tipo diferente de luz divina. Buda Amitabha. Gran anciano. Deberías haber discutido este asunto con mi monje. Respecto al arrepentido destino de su discípulo a la estación. El maestro Vitternishchi obviamente mostró un poco de reacción. En este momento, Chuan Yuanmin, que originalmente sonreía felizmente, también retiró su sonrisa. Y luego dijo en serio: Vitternishchi, después de haber trabajado juntos durante muchos años, entiendes nuestro carácter. Como usted en general. Para la generación más joven, ya sean discípulos u otras personas talentosas en mi país, China, siempre me preocupo por su comodidad y refugio durante todo el camino. No sabía que nuestro comportamiento de esta manera era, por el contrario, una forma de esclavitud. También es el mayor obstáculo para su crecimiento. Aunque el camino celestial tiene un destino oscuro, al final es el hombre quien prevalecerá. Desde este punto de vista, tú y yo no somos tan buenos como el sobrino mayor Duer. Aunque es testarudo por naturaleza, ha tomado su propio camino. Tú y yo hemos entrado en la fase. Habiendo dicho eso, luego miró en silencio al pensativo Vitternishchi. Después de escuchar estas palabras, fue Naikon Min quien se sintió secretamente sorprendido a un lado. Desde la reunión improvisada de la Alianza Marcial de la mañana, había sentido que Chuan Yuanmin parecía ser una persona diferente. Hubo menos dudas y más determinación. Por supuesto, el que más estuvo de acuerdo con las palabras de Chuan Yuanmin fue el verdadero Ushu que estaba presente. La secta taoísta aboga por la inacción, por seguir el corazón. Y todos los acontecimientos están sujetos a la voluntad del cielo. La única que parecía desconcertada era la pequeña Ginny, que miraba fijamente con las mejillas y los ojos bien abiertos. Probablemente no entendió ni una palabra de lo que decían los jefes. Todo en lo que podía pensar era en su hermano Matthew, que la estaba esperando. Durante un rato, toda la escena estuvo igual de silenciosa. Solo después de mucho tiempo se pudo escuchar un suave suspiro de Vitternishchi. Este niño, Duyar, tiene una vida desafortunada. Que así sea. Ellos tienen su propio camino. Buda Amitabha. Después de un simple saludo hacia Chuan Yuanmin, Vitternishchi luego soltó el rosario que tenía en la mano. Y bajo las muchas miradas, una tenue luz de Buda a su alrededor surgió vagamente y luego rápidamente se ocultó en su cuerpo. Pero aquellos que estaban cerca de él sintieron una repentina claridad mental y una ligera sensación de iluminación. El nudo en su corazón se había disipado. La naturaleza budista del santo monje de la amargura se había renovado en gran medida. No hablemos de este asunto. Por otro lado, del lado de Matthew, después de apresurarse todo el camino, finalmente llegó al campo de artes marciales. Se tomó el tiempo para limpiar sus heridas nuevamente. También cambió de vestimenta, aunque había retrocedido de su apariencia miserable. Pero en ese momento, su rostro estaba extremadamente pálido. Por un lado, fue porque había perdido demasiada sangre después de la gran batalla. Y por otro lado, fue porque después de adquirir el Dr. Nine Needles, se mostró muy juguetón. Cuando no tuvo cuidado, casi consumió todo su poder espiritual. Y cuando acababa de llegar con el pie delantero, el lado de la Alianza Marcial envió un mensaje. 10 islas en un partido. 3 personas de ambos lados. Está bien. Lo entiendo. Después de extraer la información clave, Matthew luego asintió hacia el lado de la corte de ancianos, indicando que lo sabía con esencia. Naturalmente, su apariencia actual hizo que el corazón de Chuan Yuanmin se helara. No dijo ese viejo inmortal que sus maravillosas manos habían vuelto a la vida y que Matthew había sido sanado. Pensando en esto,
Chuan Yuanmin secretamente apretó los dientes. A juzgar por el estado actual de Matthew, no estaba curado. Claramente tenía una enfermedad terminal. Sin mencionar nada más. Con solo mirar ese rostro pálido, lo habría creído si tuviera medio pie en el ataúd. Lo más impotente es que el juego está por comenzar. Ya era demasiado tarde para hacer un cambio temporal. De lo contrario, del lado japonés, después de ver la figura de Matthew, Tuo Bailey se llenó de alegría al instante. Veré quién más puede salvarte esta vez. Este fue el comienzo del último día de competición entre ambos equipos. El partido se decide por sorteo. Como Matthew fue el último en llegar, el último puesto número 2 restante naturalmente recayó en él. Ronda 1. Watanabe contra Abe Kingsley. En la segunda ronda, Matthew vs Tuo Bailey. El jugador que apareció en la ronda final fue una sorpresa para Matthew. No era otro que el rey del gran apetito de ayer, Li Jianhe. Mientras que su oponente era una figura delgada vestida con una túnica negra. Nombre: 0. Naturalmente, el venerable Hachiman no podría haber estado más feliz en ese momento. 3 personas estaban peleando en China. Uno resultó gravemente herido. 2 jóvenes monjes desconocidos y ese cómo se llama Li Jianhe. Parece que a China realmente ya no le quedan expertos. No esperaba que el último día del torneo fuera tan fácil. Si lo hubiera sabido, debería haber subido un poco más las apuestas. Después de reírse a carcajadas, el venerable Hachiman ya tenía la sensación de que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Con tal formalidad, la parte japonesa se había centrado toda su atención en Matthew. Aunque la pelea no permitió poner en peligro la vida de una persona, pero todavía estaba permitido desechar las raíces de las artes marciales del oponente y destrozar su dantian. Esta batalla les permitiría recuperar ambos. La isla que la familia Guatian había compensado a China en primer lugar. También podría ganar la ruta del oponente. Además de eliminar a Matthew, este movimiento mató 3 pájaros de un tiro. ¿Cómo no iba a esperarlo? Mientras se masturbaba en su mente, el combate también había comenzado. Primer partido. Nanun Temple Duyar contra el japonés Abe Clan Abejin Sirui. Por favor. A ambas manos. Prepárense en el escenario. Mientras caían las palabras del árbitro principal, el tan esperado Duyar subió con entusiasmo al ring. Frente a él, Abe Kingsley lo miraba con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada desdeñosa en el rostro. Pequeño monje. Nosotros en el reino de Dios también creemos en el budismo. Deberías admitir la derrota. No quiero hacerte daño. Mire su mirada con la nariz en el aire. Duyar no tuvo ninguna confusión emocional. Sosteniendo el bastón Chima en una mano, saludó con la otra. Buda Amitabha. Por favor enséñeme. Maestros Chi. Cuando terminó, el rostro de Abe Kingsley se puso sombrío. Culo calvo. Brindar por el vino y no comer el castigo es todo. Un monje puede simplemente comer en ayunas y cantar Buda. ¿De qué sirve aprender artes marciales? Es un desperdicio de recursos. Dicho esto, le estrechó la mano y la doble guadaña con cierre de hierro que llevaba en la cintura nadó como si fuera lentamente. Era como una serpiente venenosa que lo perseguía con fuerza. Y encima de la hoja de esa guadaña, incluso emergía una luz verde. Era obvio que su arma había sido apagada con veneno. Ante todo esto, Watanabe simplemente levantó con calma su bastón Chima en su mano. Listo para la batalla en cualquier momento. Ambos bandos estaban preparados. Abe Kingsley fue el primero en atacar. Vio su brazo derecho lanzado violentamente. La guadaña en su mano arrastró la larga cadena de hierro y se abalanzó brutalmente contra la frente de su oponente. Sin embargo, ante este movimiento, Duyar agitó tranquilamente su mano y agitó su bastón. El feroz Fa Lien fue fácilmente derribado al suelo.
y la hoja afilada era como cortar tofu. Cortó fácilmente la roca bella en la planta de sus pies. Oh, eso es algo de fuerza. Parece que no eres tan perdedor como dijo Hachiman Yakyangu. Un extraño mira el interior caluroso y un interno mira la puerta. Después de un simple movimiento de prueba, Abe Kingsley ya se dio cuenta de que este joven monje tenía reflejos extraordinarios. Además, el bastón Chima aparentemente ordinario en su mano también era un misterio oculto. De lo contrario, no habría sido posible bloquear su propio lien volador tan fácilmente. Pensando en esto, Abe Kingsley ya no tenía la intención de retener su mano. Con un violento tirón de la cadena, la lien voladora que había sido empujada al Bellra se retrajo instantáneamente. Luego sacó ambas guadañas al unísono, como una densa lluvia, y apuñaló salvajemente a su oponente. Al instante siguiente parecía un guepardo, con capas de sombras apiladas. Esquivó rápidamente los intensos ataques de Abe Kingsley. Pero mirando la batalla de hoy, Watanabe está claramente en el lado perdedor. Los ataques de largo alcance del oponente no solo son extremadamente rápidos y feroces. La postura de Abe Kingsley también estuvo en la cima de su juego. Las pocas veces que intentaba acercarse, se distanciaba. Debajo del ring, Matthew, que estaba observando la batalla, no pudo evitar fruncir el ceño. Los ataques de este Abe Kingsley podrían haberse quedado cortos en innumerables ocasiones. Pero Duyar solo tuvo una oportunidad de esquivar y fallar. La hoja afilada de la guadaña brillaba con una luz verde. Y mientras cortaba un poco de piel, Duyar probablemente sería derrotado. En este momento, Matthew incluso estaba preparado para rescatarlo en cualquier momento. Si no fuera por el dictado de tranquilo del monje de la amargura, probablemente ayer se habría hundido en el reino de la ilusión. Y justo cuando observaba nervioso la situación en el ring, una figura a su lado se acercó lentamente. Hermano Larson. ¡Qué coincidencia! Mientras las palabras caían, Matthew también volvió los ojos y la persona que venía no era otra que Li Jiange. En comparación con la apariencia algo pesimista pero hostil de ayer, hoy se volvieron a encontrar. Li Jiange tenía un corte grande, un cinturón negro para atar su cabello y un abrigo gris para agregar a su hermoso rostro. En este momento, no solo tiene un aura un poco más heroica, sino que también contiene esa aterradora aura de espada. Si ayer era carnicero, hoy se había transformado en un modesto caballero. Hermano Li, no esperaba que vinieras también a la carrera de la Alianza Marcial. Con un saludo de Matthew, Li Jiange asintió con la cabeza y le devolvió el saludo. Por supuesto. Naturalmente vio la expresión nerviosa en el rostro de Matthew. No hay necesidad de estar tan nervioso. Es imposible que un monje marcial budista tenga tanta fuerza. Ver a Matthew robar una mirada inquisitiva. Li Jiange sonrió levemente antes de comenzar a explicar. Este Duyar. Puede parecer que su oponente lo obligó a estar perdido. Sin embargo, nunca había utilizado, de principio a fin, ninguna de las 72 posturas de la secta Buda. Ni siquiera su técnica corporal fue revelada. Con esta explicación de él, Matthew se iluminó instantáneamente. Sí, la preocupación era confusa. Proviene del mismo clan. Aunque el hermano mayor Dualing se especializó en el camino de la medicina, pero también tenía una fuerza súper fuerte. Entre las 72 habilidades, la técnica corporal era aún más perfecta. Este Duyar, como su hermano mayor y monje de artes marciales, no podría ser más débil que Duchi. Pensando en esto, las emociones originalmente tensas de Matthew se relajaron gradualmente. En cuanto a Duyar encima del ring, de hecho era como pensaban. Después de algunas esquivas, había descubierto aproximadamente la fuerza de su oponente. Amitabha Buddha. Pobre monje. Discúlpeme. Técnica corporal.
6 elefantes sentados. Con un hundimiento de la cintura y el cuerpo de Duyar. Todo el escenario de artes marciales de repente levantó una ráfaga de viento. En el segundo siguiente, levantó directamente la pierna y dio un paso adelante. A diferencia de los demás, todas sus posturas eran suaves y flotantes. En ese momento, Duyar era como un elefante gigante. Cada vez que daba un paso pesado, todo el escenario de las artes marciales temblaría por un tiempo. Lo más aterrador fue que incluso bajo esta enorme fuerza, su velocidad también era increíblemente rápida. En ese momento, el rostro de Abe Kingsley instantáneamente palideció de nuevo. Parecía que lo que estaba frente a él no era un ser humano en absoluto, sino un tanque a toda velocidad. Tú mismo estás pidiendo la muerte. Ver a la otra parte venir directamente hacia él. Abe Kingsley tampoco lo esquivó. Rápidamente arrojó sus manos. Y las dos guadañas voladoras giraron juntas como hélices en un frenesí. El viento formado solo por la rotación ya había dejado un enorme zumbido en la roca bella. Para cuando terminó de fortalecerse, las dos guadañas voladoras salieron volando como balas simultáneas. Y esta vez su mirada se dirigió directamente a los ojos de Duyar. Originalmente, los dos lados se acercaban a una velocidad muy rápida. En ese momento, ya era demasiado tarde para que Duyar lo esquivara. Así que no esquivó nada. Chocó con fuerza contra la afilada guadaña doble que venía a toda velocidad hacia él. Tal escena asustó a la audiencia y se cubrió directamente los ojos. Fue acompañado por dos choques nítidos. La esperada escena sangrienta no ocurrió. La guadaña voladora fue instantáneamente empujada por una fuerza externa cuando estaba a menos de medio pie de distancia de Duyar. Escudo de campana dorada. Mirando la antigua campana que se formó por la tenue luz dorada que convergía alrededor del cuerpo de Duyar, Matthew no pudo evitar exclamar en estado de shock. Esta fue la primera vez que utilizó la técnica de protección corporal de las 72 posturas de la secta Buda. Ahora parecía que su capacidad defensiva era realmente fuerte. Hay que saber que las dos guadañas que habían sido derribadas ya estaban completamente sumergidas en la roca bella. Solo que en este punto, la batalla aún no se detuvo. Ver su propia arma siendo sacudida. Abe Kingsley también se mostró sorprendido. Pero este no era el momento de distraerse. A medida que la distancia entre los dos lados seguía acortándose, golpeó el suelo con los dedos de los pies como un dragón volador. Todo el cuerpo de Abe Kingsley instantáneamente se disparó en el aire. Técnica secreta. Técnica de estrangulamiento de la cadena del alma. Ambos ojos brillaron con una luz plateada. Las cadenas que originalmente estaban envueltas alrededor del cuerpo de Abe Kingsley nadaban como largas serpientes. En un abrir y cerrar de ojos, el largo formó un vórtice en espiral que envolvió a Duyar en él. Y con un tirón de las manos de Abe Kingsley, la luz verde que había aparecido originalmente sobre la guadaña voladora infestó instantáneamente toda la cadena. Sin esperar a que Duyar reaccione, la cadena se contrajo instantáneamente. En cuanto al manto de campana dorado que brillaba con una tenue luz dorada, tan pronto como tocó la luz verde, se disipó frágilmente. Sin pausa, la cadena de hierro ató directamente a Duyar, como una bola de masa. En este momento, cualquier Duyar luchó. La sólida cadena no se movía. Y bajo la erosión de esa luz verde, su ropa también empezó a emitir llamas negras. Cuando la cadena entró en contacto con su piel, la intensa sensación de ardor, sumada a la corrosión que invadió su carne y sangre, el hombre no pudo evitar soltar un silbido de dolor. Al ver esta escena, el mayor de la familia Abe instantáneamente se rió triunfalmente. Ja 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 ja. Esta ronda parece segura. Dentro de la misma generación, nadie puede liberarse de nuestra técnica de estrangulamiento de la cadena del alma de Kingsley. Incluso los ancianos de mi clan tienen dolor de cabeza ante este movimiento. Junto con sus palabras de fanfarronería,
Las otras fuerzas a su lado también se acercaron para felicitarlo. Anciano. Felicidades. Ahora. Joven maestro Jin Zirui. Toma una frase de la competencia. No solo recuperó 10 islas para mi divino reino, sino que también elevó el prestigio de mi divino reino. La familia Abe está llena de gente capaz. Al final de este viaje, definitivamente habrá una generosa recompensa de la Asociación Samurai. Es realmente cierto. Su familia intervino. De lo contrario, este viaje a China habría sido una pérdida total para nosotros. Al escuchar sus palabras de elogio, los mayores de la familia Abe se rieron aún más felices. Las arrugas de sus rostros se juntaron. Sois todos bienvenidos. Para la gloria del reino de Dios. Mi familia Abe, naturalmente, está obligada a hacerlo. Si todos fueran como los de ciertas personas, el país de mi Dios estaría a punto de estar en ruinas. Con eso, su mirada se posó en Hachiman. Naturalmente, Hachiman no era tonto. Ante sus burlas, también se rompió la boca. No lo habría arreglado yo solo. Si no fuera por mí, habría utilizado un método provocativo. ¿Cómo pudieron los grandes ancianos de la Alianza Marcial estar de acuerdo y subir las apuestas tan alto? Ahora que han ganado, ninguno de ellos ha dicho nada bueno de sí mismos. Lo que es aún más molesto es que no es suficiente besar el trasero de su familia Abe. ¿Por qué tuvieron que insinuarse? Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Hachiman maldijo en voz baja. ¿De qué estás tan orgulloso? El resultado del partido aún no ha trascendido. Aún no se ha decidido quién ganará y quién perderá. ¿Qué salvajemente te ríes ahora? Llorarás más tarde, cuando cambien las tornas. Por supuesto. Esto es solo una queja para desahogar su frustración. En el fondo siente que esta batalla la ganará. Por supuesto. También esperaba que ganaran la batalla. El mundo siempre ha tenido algunas personas cuyas bocas se han abierto. Cuando el venerable Hachiman terminó su denuncia secreta, en el escenario de artes marciales, Duer, enojado y siseante, tenía sangre corriendo por sus ojos. El intenso dolor, junto con la esencia que se drenaba rápidamente, hizo que su conciencia comenzara a vagar gradualmente. Sin embargo, en ese momento, de repente apareció en su mente una escena del momento en que entró por primera vez al templo de la nube del sur como barrendero. Las imágenes de Luan y Bella que tanto lo habían asustado al principio. En ese momento, en su conciencia, tenía una vaga sensación de afecto. No pudo evitar cerrar los ojos lentamente. Toda el aura alrededor de su cuerpo también se retrajo instantáneamente dentro de ellos. Oh, esto es rendirse. Cuanto antes esto, cuánto dolor de piel se ahorra al ver esta aparición de su oponente. Abe Kingsley habló con alegría. Sin embargo, justo cuando pensaba que tenía la victoria segura, la cadena que tenía en la mano tembló de repente. ¿Cómo es esto posible? Ella siempre había tenido mucha confianza en su propia técnica secreta. Abe Kingsley siempre había estado lleno de confianza. Esta técnica de estrangulamiento de la cadena del alma no solo era extremadamente vinculante, sino que también tenía un fuerte poder corrosivo. Sobre todo, mientras la presa estuviera enredada en su cadena, su esencia se consumiría rápidamente. Pero ahora las cadenas temblaban cada vez más. De repente, una sensación de presentimiento se apoderó del corazón de Abe Kingsley. Inmediatamente después, dejó de dudar. Después de encoger sus 10 dedos y agarrar la guadaña voladora con ambas manos, se lanzó hacia su oponente. Y en el lado opuesto, en este momento, Duer parecía como si hubiera dejado de luchar. Ya no había ningún indicio de poder alrededor de su cuerpo. En ese momento, el público estaba casi completamente desesperado.
Incluso aquellos que no sabían artes marciales podían verlo. Este partido parecía ser una pérdida segura. El árbitro, en cambio, estaba dispuesto a rescatarlo en cualquier momento. El objetivo del ataque de Abe Kingsley, como podía ver cualquiera con un ojo perspicaz, estaba dirigido al Dantian de Duyar. Si a este hombre le fueran a destruir su Dantian, entonces la alianza marcial habría perdido mucha cara. Después de todo, este monje marcial era discípulo de una figura central de la secta Buda. Fue en esta atmósfera tensa. Las guadañas de las manos de Abe Kingsley se acercaban cada vez más al abdomen de Duyar. En ese momento, todos parecían poder ver cómo se ganaba el partido. Acepto la apuesta por estas 10 islas. Mi familia Abe. Con eso, las guadañas gemelas en sus manos se cruzaron en una cruz y apuñalaron violentamente hacia el Dantian de Duyar. En ese momento, los jueces que lo rodeaban también estaban listos para comenzar a intervenir para evitar que ocurriera la tragedia. Sin embargo, fue en el último momento. Una intensa luz dorada explotó repentinamente desde el centro del anillo. La luz deslumbrante picó los ojos de la multitud. Abe Kingsley, que era el más cercano al Doudou, vio el cambio repentino. Sin dudarlo. Después de cerrar los ojos, los movimientos de sus manos aún no se detuvieron ni por medio segundo. Pero lo que él no sabía era esto. En este momento, Duyar ya estaba protegido por una capa de luz dorada en la fase Luan Bella dentro de su cuerpo, esperando que ambos lados se acerquen. El Luan original, cuyos ojos estaban bien cerrados, de repente abrió los ojos con ira. En un instante, Abe Kingsley, originalmente todavía asesino, voló instantáneamente hacia atrás, como una cometa con una cuerda rota. Aterrizó pesadamente sobre el suelo. ¿Qué tipo de poder es este todavía? Después de escupir un bocado de esencia de sangre, Abe Kingsley exclamó con una mirada de asombro. Después de levantarse, en este momento, sus manos no pudieron evitar temblar. Cuando miró hacia abajo, sus palmas ya estaban ensangrentadas y carnosas. Y lo que lo asustó aún más fue esto. La incomparablemente fuerte cadena del alma comenzó a crujir y pequeñas grietas como hilos de araña aparecieron una tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, toda la cadena del alma explotó instantáneamente. Esto no puede ser. Esto no puede ser. La cadena de mi alma. Bajo el dolor del corazón, Abe Kingsley cayó directamente de rodillas, sosteniendo esos trozos de hierro. Quedaron aturdidos y estupefactos. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.